Bueno, pues muchas gracias, Mónica, y, y muchas gracias por esas ponencias tan novedosas, enriquecedoras, que además conectan muy bien con el tema de la próxima mesa. Quiero antes agradecer acá la presencia del profesor Arocha, que llegó desde ya, que va a cerrar hoy con conferencia el evento. Entonces, bienvenido, profesor. Y más adelante pues lo presentaremos. Y pues bueno, yo sin más preámbulo, teniendo en cuenta el tiempo, quiero comenzar esta mesa que conecta muy bien pues con lo que acabamos de ver, ¿no? Que es la mesa de música, danza e identidad. Entonces, quiero comenzar con mi colega y amiga y darle la bienvenida a Aida Luz Sánchez. Aida Luz Sánchez es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara, México, magíster en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Es socióloga de la Universidad Santo Tomás de Colombia y en el desarrollo de su carrera académica ha buscado vincular sus indagaciones con prácticas culturales en las que se ha visto inmersa. Ha realizado investigaciones en torno a la construcción de identidades y representaciones sociales en la danza y la música, consumos culturales, globalización cultural y procesos de gestión y política cultural. La ponencia de Aida Luz se llama Música, Danza e Identidades Estéticas. Entonces, Aida Luz, bienvenida a esta mesa. Bueno, vale, gracias, Andrea. Voy a compartir, a ver, ahí, a ver. Ahí ya están viendo. Sí. Vale. Bueno, muchas gracias por este espacio. Voy a tratar de ser lo más respetuosa del tiempo. Bueno, pues mi investigación sobre danza y como surgen muchas investigaciones, siempre tiene algo de cada uno. En este caso, digamos que el interés por preguntarme sobre cómo se empiezan a configurar representaciones sobre lo afro en prácticas dancísticas, parte, digamos, de mi vinculación a espacios de práctica de danzas llamadas afro, entre comillas, que eso pues tiene como muchas lecturas. Lo que me lleva como a aterrizar en estas danzas que para mí son nuevas, ¿no? Esto de danzas afrourbanas, primero hay que decir que entre comillas, porque es una forma de nombrar una gran cantidad de géneros dancísticos que parte incluso de lo que he empezado a notar dentro de la complejidad de esta investigación es que hay muchas maneras en cómo empiezan a ser nombradas y que hace parte como de esas disputas también como de cómo son nombradas, desde dónde y de qué manera, ¿no? Entonces, pues yo lo que les voy a presentar aquí es más como la manera en que me estoy pensando como la problemática para aproximarme como a estas danzas y algunas líneas o pautas que he empezado a identificar como unas pistas, si se quiere, en la medida en que hasta ahora empiezo como de una manera, pues si la pandemia lo permite, de una manera como más sistemática a poder asistir como a espacios de danza. He podido estar como en algunos a través de clases virtuales, a través de lo que veo como en Facebook, a través de algunas entrevistas que he logrado hacer algunos de los profesores danzantes. Entonces, en esa medida es algo pues exploratorio. Bueno, entonces la idea es, bueno, primero, como les decía, pues las danzas afrourbanas, aquí pongo algunas, en realidad algún profesor, digamos, o un danzante ya muy versado en esto, pues dará cuenta que estas son, la verdad, muy pocas de las danzas que se incluyen dentro de lo que se llama afromoderno, afrofusión o o afrourbano. Son danzas, digamos, podríamos decir que de manera general, como punto de partida para problematizar, son danzas, géneros musicodanzarios que surgen en diferentes contextos urbanos de países africanos, principalmente de los 2000 para acá, bueno, excepto, digamos, el dombolo que puede tener como algunos elementos también anteriores, pero como que principalmente es desde el 2000 que empieza como a tener mucha más difusión a partir de la figura de los DJ, que empieza a ser muy importante en espacios de fiesta, de divertimento, y de esa relación que hay entre
pues la migración de población del continente africano a Europa, ¿no? O sea, como que eso también ha tenido una influencia en su masificación y en su circulación. Ahorita más adelante les mostraré cortamente unos videos porque no hay tiempo, digamos, para explicar algunas de las particularidades, pero digamos, hay géneros en los que, por ejemplo, ponía aquí el Afro House en signo de interrogación en la medida en que, por ejemplo, uno de los bailarines me decía que en realidad este es como un estilo que es de todo el continente africano, pero digamos que Sudáfrica y Angola son uno de los que son más reconocidos, entre otros, pero bueno, eso ya era para otra ponencia. Entonces, la idea es cómo entender de qué manera estas danzas afrourbanas, afromodernas, que han logrado entrar dentro de una circulación cultural masificada a través de redes sociales, a través de TikTok, Facebook, otro tipo de plataformas, cómo es que logran llegar a ciudades como Bogotá y Ciudad de México, y de qué manera pues eso está insertado en unos procesos de circulación cultural, que aquí lo entiendo como pues estas conexiones que se empiezan a generar de unos significados que además ya empiezan a ser unos significados sobre lo afro que no solo corresponden a un contexto pues local, sino que también empiezan a estar, digamos, como atravesados también por unos fenómenos pues de mercado, ¿no? En ese sentido, digamos que esta circulación cultural yo la estoy concibiendo como insertada dentro de estos procesos de etnoboom, entendiendo aquí etnoboom no solo como esa relación entre el Estado, que es el promotor, digamos, de ciertos espacios mercantilizados de la diferencia cultural, sino también como hay otro tipo de actores en términos de políticas multiculturales que con sus paradojas que generan, digamos, cierta reivindicación, pero también ha evidenciado cómo se han dejado otras demandas de lado en términos, por ejemplo, del racismo, ¿no? Entonces, bueno, cómo este etnoboom que parte de estas políticas multiculturales, cómo hay toda una industria de la etnicidad, como lo señala Komarov y Komarov, entonces cómo todas estas músicas y danzas se insertan, digamos, dentro de esos espacios de circulación cultural y que en este caso me interesa trabajar en unos espacios, en ciudades donde digamos que el referente no es necesariamente principalmente afrodescendiente o negro, como lo son estudios donde se ha centrado como en esa circulación cultural, digamos en el Caribe, por ejemplo, donde sí hay un referente negro afrodescendiente importante, sino en este caso en dos ciudades donde aunque haya presencia de población afrodescendiente, africana y negra, ya veremos como las particularidades, no necesario, o sea, prima, digamos, un referente blanco o mestizo, ¿no? Entonces, pues mi pregunta es, bueno, ¿cómo en estos espacios de enseñanza, de práctica, porque yo me estoy centrando en escenarios de enseñanza, en academias, en escuelas, cómo en estos escenarios se está configurando una idea de lo afro, ¿no? Por participantes, tanto afrodescendientes como personas que se identifican desde otro lugar, ¿no? Que aquí hay que decir que hay unos procesos de racialización tanto para las personas afrodescendientes y negras, generalmente ubicadas en un proceso de racialización en desventaja, y otros que no tienen la necesidad, digamos, de nombrarse, como lo señala Mónica Moreno, en el sentido de que no hay necesariamente un sentido, digamos, étnico-racial presente, pero que sí juega socialmente, ¿no? En cómo somos leídos, pues, en sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es lo que me interesa como indagar en esas danzas y, obviamente, en los espacios de danza, pues, hay una manera como en las que puedo ver en esos espacios de enseñanza, pues, lo que se hace y lo que se dice, digamos, como sobre lo afro, ¿no? Y en ese sentido, pues, como en el marco de este espacio que pareciera estar, pues, totalmente despolitizado, pues entonces cómo empieza a haber esta relación entre las resistencias y, digamos, y los poderes que hay y que están jugando allí en torno a esas representaciones. Esto asociado también, pues, como a cómo estas formas, digamos, de generar lo afro, pues son formas relacionales y que tiene que ver mucho con cómo se establece lo que no es lo afro y que estas diferenciaciones pues están atravesadas pues por toda una herencia colonial en la que puede haber por supuesto unas continuidades y unas descontinuidades o unas rupturas frente a la manera de entender
pues esas diferencias que hay que ver pues de qué manera entonces se está operando esos procesos de racialización. Entonces, digamos que a mí me interesa concentrarme en tres cosas en mi proyecto en general, pues como en la práctica del contexto de circulación como tal, pues cuáles son como esos cambios de acuerdo a la subjetividad o, digamos, o esa ubicación étnico-racial, digamos, de las personas y pues esa relación entre resistencias y poderes. Entonces, para esta ponencia, bueno, este espacio más bien de compartirles estas pistas, yo me voy a centrar a compartirles un poco de lo que he empezado a identificar en torno a esas particularidades de la práctica, como algunas tensiones que he empezado a identificar y pues entre preguntas, ¿no? Como que si podrían entenderse esas resistencias o qué tipo de resistencias. Voy a mostrarles unos videos cortos de algunas clases, algunas que se han dado al aire libre, algunas en las que he participado, otras que están publicadas en redes. Los videos que presento aquí están publicados, digamos, para el público, sobre algunas clases que se han dado tanto en Bogotá como en Ciudad de México. Y pues aquí como tratar de transmitirles un poco en qué es la música y la danza, dado que no hay pues tanto tiempo para explicar. Bueno, este por ejemplo es el domboló, que en Colombia pues nos puede ser familiar a partir como de ese vínculo que hay con el sucus y la champeta, pues que tiene un movimiento muy particular, ¿no? Como de las rodillas y el movimiento de la cintura, que es como una de las bases de estos ritmos afromodernos y que retoman pues otras danzas. Bueno, en este caso pues es Coupé de Calais con uno de los DJs como que fue pues muy reconocido en este género, DJ Arafat, pues que ya falleció, pero digamos que es como uno de estos DJs icónicos o que hace como referencia a este género. Bien, del anterior también olvidé decir que, por ejemplo, aunque la música que sonaba era Coupé de Calais, por ejemplo, quienes lo interpretan no necesariamente hacen pasos que corresponden a este género, ¿no? Que es lo que empieza también a generar, no sé, parte, digamos, de las problemáticas o de las tensiones, porque no necesariamente hay una correspondencia siempre en los bailarines sobre la música que se escucha y lo que se baila, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya estábamos escuchando Afro House, donde también pues hay como otros pasos, y esta academia, que es una de las que está en Ciudad de México, entonces, por ejemplo, hace publicaciones en torno a pues qué es lo que hay en las clases de afro, ¿no? Entonces, como hay otra cantidad, digamos, de géneros musicales que a veces sí corresponden con algunos géneros dancísticos, ¿no? De acuerdo, pues, como a cada país. Bueno, por ejemplo, fue una clase que ofrecieron virtual y presencial. Yo lo hice virtual, de que lo promocionaron como danzas afromodernas. Este es un grupo de jóvenes bailarines de diferentes países africanos que han empezado como a ofertar espacios, no solo de danzas tradicionales de cada uno de sus países, sino que han empezado también a ofertar danzas afromodernas, y pues ya comentaré un poco sobre este punto.
Entonces, bueno, ya en cuanto a las particularidades o aspectos que identifico o que se pueden como empezar a señalar en cuanto a diferencias o dentro de este paralelismo entre Ciudad de México y Bogotá. Algo que me comentaba uno de los danzantes para el caso de Ciudad de México, uno de los bailarines de, de, de Mozambique, Manjang Congo, Manjanga Como, perdón, que no tuvo inconveniente pues en dar, digamos, su nombre real. Él, digamos, comentaba cómo hay una importante presencia del formato de ballets africanos en Ciudad de México y eso cómo ha generado una dificultad como en insertar otras maneras de entenderlo afro. Para este caso, bueno, este formato de ballets africanos, de pronto para quienes no están como familiarizados en qué consiste, este formato de ballet africano corresponde como principalmente a un tipo, digamos, de danza que se configuró principalmente en Guinea, en todo ese proceso, digamos, de independencia. Y digamos que a partir de lo que Sékou Touré quería como promocionar frente a la idea de la africanidad, digamos, como de este sentimiento panafricano hacia el mundo, digamos que estos ballets africanos se convirtieron como en una de los no sé, las banderas, ¿no? Como al mundo, ¿no? Sobre la idea de África, ¿no? Y por ser como uno de los países primeros, como en 1959, en lograr como este proceso de independencia. Entonces, estos ballets, este tipo de formato, pues logró tener una visibilidad muy importante en el mundo. Y digamos que particularmente en Ciudad de México, y eso sí ya hay pues varios trabajos, ha logrado tener una especial, digamos, como reanclaje, por decirlo así, en dos sentidos, ¿no? Como, bueno, por un lado reconocen como la importancia de una bailarina, a ver si acá tengo el nombre, Estela Lucio, que ella empezó como a hacer trabajos de investigación sobre las danzas africanas en general. Creo que también tiene que ver mucho esta cercanía a Estados Unidos en la medida en que también había como esta presencia de bailarines y de personas, digamos, de distintos países africanos en Estados Unidos que posibilitaba, digamos, su estudio. Y bueno, además del estudio también de las danzas afrocubanas de esta bailarina y a su vez también la presencia, digamos, de uno de los bailarines de ese formato de ballet, Karen Keita, que llega, si mal no estoy, en el 2006 y él genera como toda una escuela de este tipo de danza, ¿no? Entonces, eso ha generado que se articule como todas unas redes muy, muy fuertes en torno a este tipo de formato de ballet que ha hecho que, digamos, no que no existan otro tipo de referentes sobre lo afrodiaspórico, de hecho, pues en México y en otras ciudades de México, por ejemplo, la presencia de la cultura afrocubana es muy fuerte y otro tipo, digamos, de vinculaciones con el baile de otro tipo de referentes afrodescendientes y negros, pero digamos que para el caso de las danzas que se entienden como afro, entendiendo aquí Afroáfrica, entonces el ballet africano, digamos que tiene algo muy, muy, muy fuerte. Para el caso, digamos, bogotano, si bien hay esta referencia al ballet africano, también encontramos que hay como, no hay, digamos, tanto ese cerramiento como lo indicaba, por ejemplo, este bailarín para el caso de Ciudad de México, sino que ya empieza a haber como un cruce entre este formato de ballet africano y otras danzas, otros referentes también africanos, como lo es el formato de la danza afrocontemporánea, que también tiene que ver con todos estos procesos independentistas africanos, en este caso asociado a Senegal, y que tiene que ver mucho pues con la injerencia de toda la escuela que ha empezado a generar pues Rafael Palacios, quien se formó en esta escuela, digamos, de danza afrocontemporánea y ha empezado como a replicarlo en Bogotá. Entonces, esto ha hecho que la forma de, digamos, del referente de lo afro, digamos, africano, digamos, esté entre el ballet y el ballet africano y afrocontemporáneo. Por supuesto, hay también otro tipo de géneros asociados como toda la cultura de afrodiaspórica y afrocolombiana, por supuesto, pero digamos aquí refiriéndome a cuál es el referente que tiene hacia digamos, el continente africano. En ambos, digamos que está esta particularidad de que los danzantes alumnos, pues principalmente no son afrodescendientes o negros, no se reconocen, digamos, como tal, pero digamos que si vemos en cuanto a la comparación en Ciudad de México y Bogotá, que quienes son los profesores,
por ejemplo, sí hay la presencia para el caso de Ciudad de México de estos profesores de origen de países africanos, ¿no? Que empiezan a buscar como este lugar, algunos profesores, digamos, mexicanos, y pues ahí es donde empiezan las preguntas por, bueno, ¿dónde estarían, digamos, los afromexicanos? Que esto pues tiene que ver también mucho con el proceso de reconocimiento tardío, bueno, y que están como en otro proceso de utilizar otro tipo, digamos, de estrategias para su reconocimiento político, ¿no? Pues, sí, político y, digamos, legal. Y para el caso bogotano, pues como los jóvenes afrocolombianos o de la diáspora, digamos, son generalmente quienes lideran los espacios de enseñanza, ¿no? Como que eso es algo que empieza como a caracterizar estas formas de circulación y que tiene que ver o se asocian con estas otras culturas urbanas, como el hip hop, el dancehall, o sea que muchos de los jóvenes que empiezan a asistir a estas clases llegan por ese interés a este otro tipo de, digamos, de culturas urbanas que por supuesto pues tienen una influencia importante de la cultura, digamos, afrodiaspórica pues, y negra. En Bogotá además también hay esta relación, como lo decía, con otros géneros como la champeta, la salsa choque, el exótico, que digamos empiezan a generar estas fusiones también con estas danzas afrourbanas o afromodernas, como lo llaman. Y generalmente las clases se ofertan es como danzas afro en general o danzas afrofusión, danzas afromodernas o a veces sí con refiriéndose a un estilo en específico, ¿no? Don Boló o Afro House, como para hacer esa diferenciación. Ahora, ¿qué otras cosas se pueden identificar? También empieza a haber una generación de redes entre Ciudad de México, por ejemplo, y Bogotá, empiezan a haber eventos compartidos y que incluso ya se empiezan a generar, y valdría la pena preguntarse si esto ya podría hacerse una lectura desde, no sé, desde globalizaciones disidentes o algo así, o sea, como que empieza a haber una conexión entre bailarines de países africanos con bailarines, digamos, afrodescendientes o negros, sobre todo, digamos, sí, entre las tres ciudades, y donde como que hay mucho interés por empezar a escuchar qué tienen que decir también los bailarines de distintos países africanos sobre las danzas afromodernas, ¿no? Entonces como que empieza a haber una conexión entre los diferentes practicantes, donde entonces empieza a haber mucha conexión, pero asimismo entonces más voces y más disputas en relación a cómo se entienden estas danzas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ponía como algunos ejemplos de cómo se promocionan las clases, entonces, por ejemplo, de eso, de cómo se llama Afrodance y como que ahí vinculan una cantidad, digamos, de géneros pues distintos o que empiezan a hacer, digamos, alusión a distintas referentes de lo afro. Entonces, ¿qué tipo de tensiones? Bueno, hay algo que está, pues como que ya empieza a verse la influencia también de otros contextos y de la referencia como a esto de lo global, y es pues un debate como que está muy, muy presente, y es la idea de la apropiación y la apreciación cultural, que eso es algo que lo ha referido pues los danzantes, en este caso, para el caso de la práctica de las danzas, el dilema entre cómo mantener una técnica y un referente, digamos, a un país que empieza así como también a marcarse muy fuertemente, como de dónde viene cada danza, a qué país pertenece, cuál es la técnica específica y las posibilidades de creación respecto a digamos, a todo ese lenguaje corpóreo, ¿no? Entonces, ahí es donde también no solo hay, digamos, cuestionamientos o preguntas hacia las personas no afrodescendientes o negras, sino también a las personas de la diáspora, ¿no? Entonces, como también hay cuestionamientos a cómo, por ejemplo, los, sí, afrocolombianos o afrodescendientes apropian estas danzas, que tanto conocen de ellas, y entonces donde empieza también esta tensión sobre qué lugar les posibilita hablar de lo afro y cómo están configurándolo, ¿no? También pues tensiones en torno a las formas de circulación, ¿no? O sea, cómo se establecen los orígenes, la idea del autor, digamos, como de quién inventó un paso, de dónde viene, como que ese es un referente pues muy moderno, pero que en esa circulación empieza entonces todo este debate sobre a quién le pertenece, ¿no? O sea, como de quién es. Y en ese sentido, digamos, preguntas por las resistencias, digamos, sobre todo pues muy enfocado al tipo de estereotipos que hay sobre lo afro. Entonces uno de ellos, digamos que veo que hay como una línea como a seguir o a indagar más por ella, es
esta idea o esta relevancia de entender lo afro como una presencia contemporánea y urbana, ¿no? O sea, como la necesidad también de poder hacer un diálogo de jóvenes como contemporáneos con, digamos, la contemporaneidad de lo que sucede en el continente africano también, con pues las paradojas también del ser algo también que ha pasado por un circuito mediatizado y mercantilizado, ¿no? O sea, como que se queda de eso también. Por otro lado, una pedagogía contra los estereotipos, esto tanto por personas, digamos, afro como no, el dejar de pensar a África como país en la medida en que el hecho de empezar a identificar los diferentes géneros asociados a qué países, como que los danzantes profesores empezaban a explicar esta idea de cómo empieza a romperse esta idea de África como un solo lugar. Ya voy a acabar. Y las corporalidades, ¿no? Como para cómo se lea, como también a partir de estos espacios de práctica para algunos danzantes empieza a ser entendido como un lugar para así generar como una incomodidad, para que se genere una empatía en términos de empezar a reconocer que esas corporalidades son distintas y que hay procesos, digamos, de racialización y de racismo que están atravesados a unos cuerpos y como otros, digamos, no viven ese tipo, digamos, de experiencia racista o de, digamos, de experiencias discriminatorias, ¿no? Que surgen a partir de estos espacios, pues, de enseñanza. Esto sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Aida Luz, perdón. Sin duda, bueno, esta conferencia, esta ponencia, pues nos conecta muy bien, digamos, no solamente con la última presentación de Wilson y con el tema también que tiene que ver con el cuerpo y el movimiento, sino nos permite también, digamos, entender en un contexto de las disputas por el significado de lo afro, también en un contexto de la danza y en un contexto político, que es el que nos va a presentar entonces Carlos Gutiérrez. Voy a pasar por el tiempo directamente a presentar a Carlos. Carlos Andrés Gutiérrez, entonces, es artista visual con énfasis en pintura y dibujo, acuarelista, gestor de proyectos culturales y posee experiencia como arte educador y arte terapeuta en contextos sociales, adicciones, salud mental, etcétera. Es investigador cultural, entonces Carlos nos va a presentar la ponencia La marimba de Chonta, emblema musical de las comunidades afrocolombianas y afroecuatorianas, consideraciones sobre su representación en el proceso político de Colombia. Carlos, bienvenido, te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación, les agradezco pues por esta gran oportunidad de aprendizaje, no solamente pues por escuchando las ponencias de todos, sino también pues todo lo que ha sido el coloquio. Entonces agradecerles pues al profesor Tardieu y a todos los organizadores del evento. Bueno, pues voy a compartir en este momento la pantalla para comenzar la presentación. ¿Sí la ven bien? Sí, se ve perfecta. Bueno, muy bien. Entonces, pues, antes de comenzar, pues quisiera pues hablar de un poco de dónde proviene esto, porque pues yo también me defino como el pintor de la marimba, porque realmente pues esto no es simplemente pues una ponencia académica, sino también se trata pues de la expresión y de la narración de un vínculo muy fuerte que tuve con el maestro José Antonio Torres Solís, que es más conocido como Gualajo, quien ha sido pues uno de los marimberos más importantes que ha tenido Colombia. Y yo estuve con él prácticamente desde el 2010 que lo conocí, cuando comencé pues a aprender la música de marimba con él, y pues él murió en el 2018, entonces pues algo que él me dijo pues ya como en los últimos momentos de su vida era que yo era como el pintor de la marimba. Eso me pareció muy lindo, pues eso, muy significativo. Y bueno, pues hablar de esta ponencia sin hacer relación a él, a José Antonio Torres Solís, al maestro Gualajo, sería muy incompleto, porque pues gracias a él después es que yo también hice esta investigación que básicamente
Se trata de un análisis de discurso también, en el que yo, pues, a través de una entrevista que hice con él, cuando yo estaba, pues, en Brasil, esto lo presenté en la Universidad de Sao Paulo, para el título de especialista de proyectos culturales, y en este artículo, en esta conclusión de curso, lo que quise mostrar era la relación de cómo los diarios principales de Colombia, tanto El Tiempo, El Espectador, o sea, los diarios más importantes, pues cuál era como la representación que hacían, no solamente de Gualajo, de la marimba de Chonta, sino en general también de la música del Pacífico. Esto me parece que es muy importante analizar, pues para entender también como cuál es la representación y la percepción de los estudios afrocolombianos, de la afrocolombianidad en nuestro propio país. Entonces, pues primero hablaré sobre la marimba de Chonta, la música del Pacífico Sur. Obviamente que pues son muchas cuestiones para poderlas abordar en un tiempo tan reducido, entonces pues trataré de ir pues a los puntos más importantes. Después hablaré sobre el territorio y el tiempo, siguiendo un poco como el abordaje del estudioso Slender, en donde pues para el análisis de la cultura también se parte del territorio y después del tiempo. Hablaré también brevemente sobre la ilustración y la violencia epistémica, sobre la cultura popular, el folclore y la resistencia, que son también términos que quiero de alguna manera resignificar a través de esta charla, y algunos aspectos también de la entrevista con el maestro Gualajo. Entonces, pues, esta es una acuarela que yo hice de él. Como les decía, pues él murió en el 2018 y él recibió muchos premios durante toda su vida, pero pues yo pienso que la gran facultad que tiene este músico que nació en Guapi en 1939, indudablemente es que él es el primer difusor de la marimba de Chonta desde su territorio, no solamente para Colombia. Él enseñó a muchos músicos hoy en día muy famosos, como el caso de del maestro Hugo Candelario, o incluso también Esteban Copete, que es el nieto de Petronio Álvarez, o Juan David Castaño, o sea, muchos alumnos y muchas personas, muchos músicos contemporáneos que incluyen la marimba dentro de la música, aprendieron de él. Y él decía que a él le habían cortado el ombligo encima de una marimba. Y el padre de él, que se llama José Torres, en la vereda de Sansón, pues, y el abuelo Leontes también eran músicos, y aparecen en un documental que es emblemático, el primer documental que se hizo sobre la música del Pacífico, que lo hizo Gloria Trana, la antropóloga Gloria Triana. Y a partir de este documental que salió a la luz más o menos en 1983, es que él comienza pues a llevar la marimba primero pues a las ciudades, a Cali, a Bogotá, posteriormente fue también a París, llegó también a Tokio, a Japón, a Rusia incluso, y muchas veces fue también invitado a importantes universidades y facultades de música también en Estados Unidos. Entonces la escuela de él es la familia de los Torres. Aquí quiero mostrarles pues esta foto. Yo tuve pues el privilegio de estar en la casa del hermano menor de él, que es Pacho Torres. Esta foto que ustedes ven ahí es la marimba de los espíritus, así se conoce en la investigación que hizo el maestro Miñana, Carlos Miñana, que pues también vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, la marimba pues en sí es un xilófono de 18 a 24 láminas de palma de chonta o de chontauro, con resonadores de bambú, de guadua, y algo que es característico pues es que la música se divide en dos partes. Está por un lado la parte de los bordones, que es la estructura de la música, los acordes que generalmente se tocan en el registro más grave de la marimba, y son patrones rítmicos. Hay muchos ritmos en el Pacífico, pero pues, es muy difícil pues, abordar esto en esta charla.
Muchos de esos ritmos pues el maestro Gualajo también me los enseñó y también pues ustedes los pudieron escuchar ahorita en la representación que hizo el maestro Wilson Ruiz, porque pues también la idea de hacer esta obra juntos era hacer una relación entre los conceptos o las ideas de la obra y los ritmos también del Pacífico. Entonces, normalmente la marimba de Chonta se toca con dos marimberos, uno toca los bordones y el otro toca la requinta. La requinta es ya la parte, digamos, más armónica, más relacionada con las canciones. Y pues esto no solamente se trata de la marimba de Chonta como tal, sino también del conjunto de marimba, en donde hay dos bombos, uno arrullador y otro golpeador, hay dos cununos, uno macho y otro hembra, están los guasás, que son los cilindros con las semillas, y están también las voces femeninas de la familia. Este tema de las voces femeninas de la familia, de las cantadoras, es muy importante porque se entiende que la afinación de la marimba se hace de acuerdo también a las voces femeninas. Quiere decir que no es una afinación que corresponde a la afinación occidental, que se hace con un afinador que marcaría el 440 Hz en la nota La, y a partir de eso se van afinando las otras notas. Si bien actualmente pues ya las marimbas se afinan de esa forma, la forma tradicional como se han afinado las marimbas corresponde a un patrón auditivo interválico de la memoria, o que tiene que ver con la memoria ancestral de las comunidades negras, de los marimberos, como les decía, que aprenden al interior de la familia. Y el maestro Carlos Miñana hizo una investigación muy interesante sobre esa afinación, porque encontró que habían correspondencias también con la afinación de instrumentos de balafones en África. Él analizó el registro de 9 marimbas, entre las cuales está también la marimba de los espíritus, y esto también se conoce como huellas de africanía, que es un poco, es un término del investigador Jaime Arocha, en donde pues se ve que el instrumento de la marimba de Chonta es un instrumento de matriz africana, por más de que haya recibido influencias indígenas, porque también hay indígenas que lo tocan, no solamente en el Pacífico colombiano, sino también ecuatoriano. También tiene una gran influencia española, porque digamos que los cantos, la narración, o sea, toda la parte lírica de las canciones, pues también tienen una influencia obviamente española. Algo que quiero hablar acá, que también pues, lo seguiré tratando durante la conferencia, y quiero que esto lo tengan muy en cuenta, porque el maestro Gualajo hablaba de marimbas pensatónicas. Esto me parece que es lo más importante de esta charla y es lo que tiene que ver con las marimbas que son afinadas a oído, o sea, que son afinadas según un patrón ancestral. Quiere decir que es un instrumento de tradición oral, y él decía que era como si hubiera una relación entre su pensamiento y el instrumento, por eso las llamaba pensatónicas. Esto en contraste de las marimbas pentatónicas o de la pentatonía, del pentagrama occidental. Y esto me parece que es fundamental, porque lo que hace es que realmente la marimba es un paradigma decolonial. Quiere decir que son esos instrumentos que han resistido a lo largo de todo el tiempo y que no sufrieron, digamos, la civilización europea occidental, que impuso pues el modelo de la música occidental como algo universal. Y esto no solamente es la marimba de Chonta en Colombia, en Ecuador, hay muchos otros instrumentos que dan cuenta de esa diversidad cultural y musical. Otro aspecto fundamental es que la música del Pacífico no solamente se relaciona a una práctica auditiva, musical, no es ese el elemento más importante, sino como dice pues, el investigador Birenbaum, hay una cosmovisión sonora en donde hay redes sociales, colectividad, hay una relación con la naturaleza, con lo sobrenatural, el reino de los santos, los espíritus, lo divino y el diablo, los vivos y los muertos, el calor y el frío. Y fuera de eso, pues también hay una relación con todos los aspectos de la vida cotidiana de las comunidades,
desde que un niño nace, como decía Gualajo, a mí me cortaron el ombligo encima de una marimba de chonta, hasta cuando los niños mueren. Por ejemplo, si un niño muere, también hay un tipo de música especial para eso, para los ritos fúnebres, para el matrimonio, para la conquista, para la seducción entre el hombre y la mujer. Hablaríamos del ritmo del currulao y la importancia que tiene. Estos son algunos de los aires. Está el bambuco viejo, el currulao, el bunde, el chigualo, la caramba, el pango, el torbellino, la juga grande, el aguabajo, patacoré, berejú, cumbia del Pacífico, rumba. Y como les decía, pues para Gualajo hablar de pensatonía, pues era encontrar otro paradigma distinto al paradigma occidental de la música. Es un paradigma más de tradición oral que se ha mantenido pues hasta nuestros días. Bueno, para hablar del Pacífico Sur, pues es la región que corresponde a la costa, es una región más o menos de 1.300 kilómetros de extensión. Es la zona en donde llueve más en Colombia, llueve más que en la selva del Amazonas. Pensemos que gran parte de los ríos que nacen en la cordillera occidental y que desembocan en el océano, pues atraviesan ese territorio. Entonces, pues por eso hablo de espacio acuático, aludiendo a Slender, que es un estudioso también de la geografía y de los movimientos sociales. Y todas estas características de esta región van a generar también unas características en la música. Como bien lo decía Wilson antes, pues la marimba sería igual que hablar de agua. Y para Gualajo, por ejemplo, él decía que la marimba se puede hacer una analogía, por ejemplo, de los registros en donde están las teclas más largas, que es prácticamente donde desembocan los ríos, sería la bocana, y las teclas que son más estrechas sería donde nace el río. Él siempre que me lo enseñaba de esa forma, haciendo una alusión a un río en donde nace y ese río desemboca en el mar. Y recordemos que él nació a orillas del río Guapi, entonces pues hay un fenómeno natural muy importante que es el fenómeno de las mareas, que ocurre que a veces hay vaciantes, o sea, el río va arriba abajo, se va vaciando, prácticamente todo el territorio queda vacío y después el río sube nuevamente y por eso pues las construcciones en el Pacífico pues son con vigas de madera que hacen que las casas estén más encima. Entonces la música del Pacífico constantemente está en ese movimiento de la marea, río abajo o río arriba, y todos los ritmos tienen ese componente. Es muy interesante, es un universo acústico y musical supremamente grande y como les decía, pues también tiene que ver con un conjunto. Y lo otro que es interesante es que todos estos instrumentos se hacen en esta región con elementos de la región, con la palma de chonta, con el balso, por ejemplo, las cajas de los tambores. Entonces son instrumentos que si bien hay algunos elementos que vienen de afuera, como la pita o las varillas, digamos que 100% están hechos con materiales de la región. Eso no ocurre en ninguna otra parte de Colombia. O sea, pensemos, digamos, en el vallenato requiere pues de un acordeón. O sea, esta es una región en donde los instrumentos son completamente originales de la región. Con eso no quiero decir que sea simplemente afrocolombiano, como les decía, pues también hay influencias indígenas y también españolas. Al referirnos a esta región, hablaríamos del litoral recóndito, en palabras de Jacob, o periferia de las periferias. Y son selvas húmedas que han sido convertidas también en monocultivos. Hay muchas concesiones a multinacionales para la extracción de la madera, para la minería. Entonces es una región cuyos recursos han sido aprovechados con una intención también política y económica a partir de los años 80 y 90. Y esto ha generado pues, el fenómeno también de desplazamiento, lo cual ha convertido pues, esta región de un espacio acuático, lo ha convertido también en geografías del terror.
La mayoría de las personas que habitan esta región son comunidades negras en un 90%, una minoría indígena y blancos que también se reconocen como culimochos. Aquí les quiero mostrar esta diapositiva ya para entrar pues, en la idea pues, del discurso de limpieza de la sangre. Esta es una serie de acuarelas que están basadas en el libro Piel Negra, Máscaras Blancas de Frantz Fanon, que fue pues, uno de los referentes también de los estudios decoloniales. Y en esta serie de acuarelas lo que quiero mostrar es que siempre ha habido pues, una aspiración europea occidental y eso ha generado la dinámica racial del blanqueamiento y esto es algo que no solamente es una cuestión racial, una cuestión que yo también lo viví visitando los territorios en el Pacífico. Generalmente las mujeres del Pacífico quieren unirse a un parejo más blanco, supuestamente pues para poder blanquear, o sea, para que los hijos no tengan la misma discriminación que ellos sufren. Y esto pues no es solamente una cuestión racial, como les digo, también tiene que ver con una aspiración cultural, en palabras de Quijano, hablaría pues de Castro, de Carlos Castro, un libro muy importante que se llama La Ibris del Punto Cero, en donde él muestra cómo, digamos, la civilización a través del proceso de colonialidad que hubo, se impuso un abordaje epistemológico que él lo denomina la ibris del punto cero, en donde prácticamente el pensamiento europeo se impuso como el punto cero de la civilización y todas las manifestaciones tanto indígenas o basadas en África eran como si fueran estados de la civilización occidental, estados anteriores del pasado. Entonces esto generó indudablemente genera una percepción que aún hoy en día persiste y es lo que yo quiero mostrar pues, en la investigación que hice. Quiere decir que se impone como el grado neutro y objetivo el modelo a ser seguido por todas las culturas, incluyendo la amerindia, consideradas como el pasado primitivo, arcaico e ingenuo. Esto todavía persiste en nuestras maneras de percibir nuestras manifestaciones culturales. Y la idea también de la dinámica europea que también actualmente persiste en nuestras sociedades, que es la idea de estar llevando el conocimiento y la cultura, que debe ser llevada del centro a la periferia. Y esto genera también una violencia epistémica. Con relación a la marimba de Chonta, hay varios ejemplos en donde sacerdotes que iban a la región confiscaban estas marimbas por considerarlas instrumentos diabólicos y las quemaban o las botaban a los ríos. Entonces es algo que obviamente influyó mucho en las consideraciones que tenemos sobre esta música. Otro aspecto también es que las músicas negras eran consideradas como un desvío de la norma, como expresiones dotadas de mucha precariedad, imperfección rítmica y melódica. Como si se tratara de un modelo imperfecto, como lo dice Salgar, o sea, algo que no puede llegar a la música científica. Y por eso muchas veces se considera que la marimba de Chonta es algo desafinado, como si no estuviera afinada, y resulta que tiene otro abordaje musical completamente distinto al occidental. Bueno, este es un concepto que lo tomo de Canclini. Él dice que prácticamente las manifestaciones folclóricas y populares en Europa sirvieron para considerar o para consolidar los proyectos de nación de los países europeos. Pero pues esto no sucedió en América Latina, porque lo que quiero decir acá es que a través de ese discurso de la limpieza de la sangre, a nosotros se nos impuso un sentimiento de vergüenza, de ser indígenas, de considerarnos indígenas y de considerarnos negros. Y ese sentimiento de vergüenza que en Brasil se le llama también el complejo de vira-lata, es algo que es cultural y es muy fuerte. Entonces, lo que yo quiero aseverar en esta conferencia es que esa aspiración cultural europea no nos ha permitido apropiarnos y sentirnos
como parte de las manifestaciones indígenas y negras y sentir que son manifestaciones que pertenecen también a la colombianidad. No es simplemente hablar de afrocolombianidad, sino algo que es estructural del pensamiento colombiano y algo característico de nuestra propia música. Eso es pienso que es lo principal. Eso estaría relacionado también con la investigación que hizo María Delgado sobre el bambuco. El bambuco fue un ritmo que nació en las haciendas indígenas, o sea, de esclavizados indígenas y negros, fue un ritmo negro, de vertiente negra, y fue blanqueado por la élite colombiana y prácticamente fue adoptado pues, en la academia musical, científica, pero se le negaron sus raíces negras e indígenas. Aquí ya entro pues, en el análisis de discurso. Esto fue una investigación que hice analizando los diarios principales de Colombia, El Tiempo, El Espectador y El País, y cómo describían la música de la marimba. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la idea, Nino está sollado con la marimba de Chonta. El folclore es un trance, la idea de crear una relación entre folclore y trance. La idea, por ejemplo, de considerar la música del Pacífico como algo que embruja, un instrumento que tiene la capacidad de embrujar. Por ejemplo, también verlo como costumbres de los afrocolombianos, y eso está muy relacionado también, obviamente, políticamente, con la Constitución de 1991 y el artículo transitorio que permitió la Ley 70. Pero pues hablaré posteriormente sobre esto. Aquí lo que quiero mostrarles es un poco cuál es el cuerpo de ideas relacionadas con la música del Pacífico, instrumento mágico. Leontes, que era el abuelo de Gualajo, ha sido guiado por el diablo y aprendió a tocar gracias al diablo. Entonces, pues son ideas que todavía nos mantienen con estereotipos que son muy fuertes, muy profundos. La mayoría, o sea, solamente encontré algunos pocos artículos en El Espectador que hacían alusión, por ejemplo, al fenómeno del desplazamiento y las características sociales en los años 90, o sea, todo lo que ha generado el desplazamiento, o sea, cómo esos territorios se han convertido pues, en una geografía del terror. De resto, los otros diarios, tanto El Tiempo como El País, tienen más como ese sentido exótico de relacionar las tradiciones musicales a un exotismo. Y con esto quiero decirles que realmente es como si nosotros todavía tuviéramos un abordaje iluminista, enciclopédico, clasificatorio, relacionado pues con la manera europea de entender y acercarnos al conocimiento, una manera de clasificar, o sea, todo lo que, la influencia que tuvo el iluminismo en las ciencias sociales, y pienso que desgraciadamente, desafortunadamente, todavía tenemos ese sesgo. Y esto fue algo que yo logré de alguna manera romper a través de mi vínculo con el maestro Gualajo y de la oportunidad que tuve de aprender con él a tocar la marimba. O sea, no considerarlo como un conocimiento en donde yo pues, lo hacía desde un sitio de poder o desde arriba, sino prácticamente ponerme en el nivel de aprender las cosas con él desde el principio, como dentro de su propio lenguaje. Aquí quiero hablar brevemente sobre la Constitución Política del 91, que fue pues, una reforma de la Constitución de 1886, en donde Colombia se entendía como un país con una única religión, con una única lengua, y todo lo indígena, lo negro, fue pues prácticamente llevado a los territorios de la diferencia. Y esto genera pues una visión de país aún hoy eurocéntrica, y es una visión de país que no permite, como les digo, que la marimba se consolide como el instrumento colombiano por excelencia, que es lo que vengo acá
a discutir y lo que quiero también pues manifestar, porque finalmente no se trata de definir los afrocolombianos como con todas esas características de etnicidad que fueron colocados en ellos. Y cuando hablamos de etnicidad, todavía estamos hablando pues de algo muy fuerte que es pues el abordaje antropológico, porque si ustedes miran los europeos, ellos no se consideran étnicos, no se consideran grupos étnicos, entonces es como si todavía estuviéramos implantando un punto cero, la ibris del punto cero en el conocimiento. Y me parece que es algo muy problemático entender, digamos, esa cuestión étnica y asumir lo afrocolombiano como un sujeto folclórico. Aquí, pues, hablando de Axel Rojas, también me parece que lo que estamos llamados en este momento es a sentirnos afrocolombianos, todos, o sea, todos los colombianos, no como una característica de distinción racial, sino sentir que no existe un país Colombia sin la influencia negra y sin la influencia indígena. No podríamos hablar de Colombia por todo el aporte que han tenido los negros pues en Colombia, en todos los aspectos, tanto en la música, en la cultura, como físicamente también en toda la parte de la infraestructura, de todo lo que se hizo en el momento de la esclavización. O sea, debemos al pueblo negro colombiano, debemos todo lo que tenemos en este momento. Entonces, pues básicamente esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Sin duda también una presentación que nos conecta en la preocupación por la definición de lo afro, también esta vez a partir de la música y después de tus interpretaciones complementarias. Entonces, yo quiero ahora presentar a Laura de la Rosa. Ya ayer Laura, pues tuve el gran placer de que fuera la moderadora de la mesa en la que yo intervine y como Laura les dijo, pues Laura es una amiga y colega con quien hemos venido trabajando desde hace tiempo y pues trabajamos juntas en muchos proyectos, en muchos aspectos. Entonces, es un placer presentar a Laura, que es directora del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ciencias Sociales de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. También es doctora en Etnología de la Universidad Paris 5 Sorbonne y docente en la Universidad Nacional de Colombia. Laura va a presentar llamada Celebrando la Afrocolombianidad, configuraciones identitarias en espacios festivos. Laura, bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Quiero confirmar que me oyen, que ayer tuve un problema de sonido. Sí, escuchamos y vemos la presentación. Listo, muchísimas gracias. Gracias de nuevo por todo el evento, todas las ponencias que ha habido han sido muy interesantes. Yo voy a hablar de 3 fiestas que tienen lugar en Cartagena. De pronto por el tiempo no voy a poder profundizar para quienes no son colombianos y colombianas el contexto de cada fiesta, pero intentaré hacer lo posible. Entonces voy a mirar las celebraciones de la independencia en Cartagena, el día donde se celebra la emancipación en San Andrés y Providencia, y el día de la afrocolombianidad en el Casanare. Ya voy a ir mostrando un mapa con cada una de estas ciudades y regiones. Lo primero que quería como expresar es que aunque estas no son fiestas que se llamen carnavales, yo parto de analizarlas desde las concepciones de carnavales como una fiesta que aunque no se celebre justo 40 días antes de la cuaresma, del miércoles de ceniza, pues son celebraciones masivas, públicas, que no tienen un carácter religioso, que son comunitarias y que están marcados por una búsqueda del goce, que son diferentes a otro tipo de celebraciones, como celebraciones privadas o como celebraciones religiosas. Parto de que son expresión de la sociedad que la celebra. O sea que al ser un evento que es cada cierto periodo de tiempo, en general cada año, nos permiten ver cómo la sociedad se está pensando en ese mismo momento.
En general, los carnavales pues se asumen que son o el mundo al revés. La profesora Friedman decía que era un espacio para el frenesí de una multitud que es heterogénea. Otros autores como Burke han dicho que la impunidad festiva hace que después haya una reafirmación del poder. Y Caro Baroja decía que era como un momento de relajar la presión cotidiana del catolicismo. Sin embargo, para los carnavales contemporáneos, yo pienso que también nos permiten, no que estos análisis anteriores no estén presentes, sino que los carnavales contemporáneos también nos muestran las dinámicas y las tensiones de una sociedad al momento de celebrar, como dice Michel ayer, y nos muestran cómo se va configurando la identidad. Y es a partir de este punto de partida, es a partir de esta afirmación que quiero abordar estas tres fiestas. Entonces, mirar cómo se ha ido a partir de las fiestas configurando una identidad afrocolombiana contemporánea en estas festividades en diferentes contextos. Entonces, la primera es la fiesta de la independencia en Cartagena, para hacer un poquito de contexto. Ahí, pueden ver dónde está Cartagena. En Colombia, se celebra porque fue la independencia de la ciudad, en el momento de que se grita, digamos, un poco se establece la independencia de la ciudad, no era la de lo que hoy sería Colombia. Hubo participación de sectores mulatos artesanos y afrodescendientes, entre los que se podrían destacar Pedro Romero, que fue como el líder de la turba que presiona que se firmara la independencia, y Juan José Solano. El año siguiente, en 1812, en la Asamblea Constituyente se contó con la participación de 3 mulatos, que serían Romero, Cecilio Rojas y Remigio Márquez. Entonces, la fecha inicial, que sería el 11 de noviembre, que sería el Día de la Independencia, es protagonizada por los sectores populares y sectores afrodescendientes. Sin embargo, después, entre 1815 y 1821, estuvo el español Pablo Morillo, sitió la ciudad, por eso se le conoce la heroica a Cartagena, porque resistieron, pero en ese momento hubo, durante el sitio de Morillo, el asesinato de varias personas que no eran de los sectores populares, serían como criollos blancos o de ascendencia europea, y esto hizo que a partir de ese momento, un poco en las celebraciones de la independencia, va a haber una disputa entre qué se celebra. Si los hechos del 11 de noviembre, con la población afro como protagonista, o los mártires del sitio de Pablo Morillo. Entonces, las élites de Cartagena, durante toda la disputa por cuál iba a ser la celebración republicana, van a homenajear a estos criollos. De hecho, quienes conocen Cartagena sabrán que hay un camellón de los mártires en homenaje a estos personajes que asesinó Morillo, que fue después del 11 de noviembre, como ustedes vieron, varios años después. Sin embargo, va a ser ese hecho el que se va a ir estableciendo como el principal de la celebración republicana. Hasta 1849 va a haber homenajes a la participación de Romero en los periódicos, y va a haber como una disputa del poder. Sin embargo, ya después, en la segunda mitad del siglo XIX y en todo el siglo XX, van a ser como homenajeados son los criollos y el sector, digamos, blanco, de esta élite blanca. Después va a haber, para el aniversario del centenario, una gran homenaje como justamente a estos mártires blancos, y el tipo de celebración que se hace es como celebrando unos valores republicanos. Están viendo ustedes las fotos del centenario, que están asociados como con ser un buen ciudadano, de ser un buen católico, de seguir las buenas maneras, de seguir las normas de urbanidad. Y aunque los sectores negros y mulatos de la ciudad reaccionaron a esa manipulación que hubo como desde de la memoria popular, pues al final, digamos que no había hasta hace muy recientemente un homenaje público ni a Pedro Romero ni a toda la participación de estos sectores en la independencia. Y de hecho, mucha de la celebración, con quienes somos colombianos lo sabemos muy bien, el 11 de noviembre estuvo asociada al Reinado Nacional de la Belleza, donde se elegía a la señorita Colombia que participaba en Miss Universo.
otra de las fotos. Al final hubo lo que se configuró en estas fiestas, fueron los desfiles de carrozas y de balleneras del reinado, pero también la representación de estas batallas patrióticas y las autoridades militares. Ya hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pues ha habido estudios como los del profesor Alfonso Múnera y Raúl Romero, que han mostrado justamente toda esta participación de los sectores afrodescendientes en las gestas de la independencia, y mucho de lo que se ha vivido es lo que en Cartagena han llamado la revitalización de las fiestas, que es volver a poner de protagonistas de las fiestas, no solo las fiestas populares, que era como estaban divididas las fiestas con el reinado, la participación de estos sectores populares, afrodescendientes, de artesanos, en la gesta independentista, y un poco rescatar los acontecimientos del 11 de noviembre frente a los acontecimientos del sitio de Pablo Morillo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que ya a diferencia de la celebración del centenario, que fue en 1911, en la del bicentenario ya participa la alcaldesa en el barrio desde donde salió la turba en la independencia, y ella misma se considera una persona mulata y hace un rescate de todos los valores un poco contrarios a los de la élite blanca. A ver, un poco del discurso que ella hace. Dice: estamos en la Plaza del Pozo, donde un cubano glorioso, a Pedro Romero era cubano, del grito de independencia, aquí nació la insurgencia del pueblo cartagenero para que los chapetones se fueran de nuestro suelo. Fue ese día y no otro día, el día en que Cartagena le dijera al mundo entero que, como todo pueblo libre, asumía la responsabilidad de generar felicidad para su pueblo, el día en que Cartagena de Indias le dio a la corona española. Le dijo a la corona española: nosotros asumimos el derecho legítimo que tiene todo pueblo de separarse de un gobierno que lo hace desgraciado. Entonces, junto a esta parte como política de un rescate de esta participación de los sectores mulatos y populares en la independencia, hay también en los bailes, en las comparsas, en las celebraciones, un boom, diría el profesor Arocha, de todo lo que es lo afro, cómo se va a representar. Entonces hay entre las comparsas muchas referencias a animales, como a cebras, a tigres, a leopardos, pero también, y esto mucho gracias a internet, una recreación de vestuario que las personas de estas comparsas consideran que es africano. Entonces, un poco la configuración de lo africano contemporáneo. Entonces se buscan en internet fotos de algunas de las telas y se mandan a hacer algunos de los trajes, o incluso de el sombrero uke. Ahora voy a pasar al día de la emancipación. En San Andrés, de Emancipation Day, quiero explicar dónde queda San Andrés frente a Colombia. Aquí San Andrés y Providencia, está más cerca de Nicaragua, y lo podemos ver. Y la población afrodescendiente de estas islas es una población raizal que durante mucho tiempo tuvo una reivindicación más de lo anglo-caribeño o de lo anglo de Inglaterra, más que de una conexión con Colombia. De hecho, durante las discusiones que se dieron con la ley 70, ellos no querían entrar, digamos, en los reconocimientos del multiculturalismo como parte de las poblaciones afrodescendientes, sino con una reivindicación raizal más cercana a lo indígena. Entonces, en el Día de la Emancipación, de Emancipation Day, lo que se celebra es la libertad que se ordenó para los esclavizados en los territorios por la corona británica. En ese momento, San Andrés y Providencia no hacían parte de los territorios de la corona británica. Sin embargo, Philip Beckman Livingston Jr. Asume esa ordenanza y libera a los esclavizados que quedaban en la isla. A partir de, por eso esta fecha del 1 de agosto les puede sonar a muchas personas, porque es de todos los territorios que en ese momento eran del Imperio Británico. A partir del 2003, el 1 de agosto, entonces va a ser el día cívico donde se celebra la emancipación dentro del archipiélago. Sin embargo, desde el 2003, las primeras celebraciones estaban más asociadas a resaltar ese legado británico
que había como en los bailes que se consideran típicos de San Andrés, está el calipso, pero también están danzas como el mentol, la polga, el chotis, y esa era como el énfasis que se hacía en esas celebraciones, como resaltar la herencia británica y puritana. Aquí vemos los trajes y un poco las historias como de los piratas y de toda esa herencia. Sin embargo, en los últimos años, desde el año pasado, no se realizó por la pandemia, pero entre el 2018 y 2019, un poco ha empezado a cambiar estas reivindicaciones y empieza a entrar como lo africano y lo afrocaribeño a desplazar a esa herencia británica que se homenajeaba en el Día de la Emancipación. Entonces ya los coros de la Iglesia Bautista van, coros no solo, digamos, de la isla, sino también de otras islas del Caribe, y aunque todavía se sigue haciendo como un reinado para elegir a Miss Emancipation, ya los valores un poco que se resaltan de ellas no son solo los valores puritanos, sino también un conocimiento de esas herencias africanas. Este es otro coro. Y aquí están en los desfiles, que también, como les dije, como el Día de la Independencia en Cartagena, pues hay una reivindicación que no es solo lo festivo, sino lo político. Voy a leer por si no alcanzan a ver. Dice: emancipación, la existencia del capitalismo sin opresión nacional, es tan inconcebible como la existencia del socialismo sin la emancipación de las naciones oprimidas, sin la libertad nacional. Entonces un poco es contra lo que ellos consideran es el colonialismo de la nación colombiana. Es lo que se ha vuelto el Día de la Emancipación hoy en día. Ahí hay otras fotos y quería mostrarles esta, que no sé si lo reconocen, pero son los símbolos de la película Wakanda, de Wakanda en Black Panther. Entonces empieza a ver toda una serie de otros referentes que van mucho más allá de los que existían, de los valores británicos puritanos. La puse también esta foto por lo que discutíamos ayer de la niñez en otra de las ponencias, está escrita ahí en criollo. Y finalmente, voy a hablar, creo que me alcanza el tiempo, del Día de la Afrocolombianidad en el Casanare. Les quiero mostrar un poco dónde es el Casanare, que es acá, porque es una zona donde, digamos, un poco en los estudios afrocolombianos y también en los reconocimientos legales se ha asumido más que la población afrocolombiana está en el litoral Caribe, como hemos visto, y en el litoral Pacífico. Para los llanos no se entiende generalmente que hay una población afro. Entonces, estas reivindicaciones son muy recientes, pasa también por mujeres lideresas del Casanare que han hecho como mucho énfasis y han trabajado mucho para que dentro de estos departamentos se reconozca que existe una población afro y que hay una diáspora desde hace ya varios años, varias décadas, 4 o 5 décadas, y son ellas como las que han planteado el tema en los municipios del departamento. Entonces aquí, a diferencia de los ejemplos anteriores, pues los referentes de lo que se considera lo afro van a ser justo sobre los otros dos litorales, entonces el litoral Caribe, el litoral Pacífico, se toman elementos que en estos litorales puede que no se consideren necesariamente afro, aunque lo sean. Aquí tenemos la representación de una marimonda, que es del Carnaval de Barranquilla. Aquí esto también hubo un reinado. En el reinado no solo del Día de la Afrocolombianidad no solo participan mujeres negras, como ustedes lo pueden ver, estas son las candidatas, pero también hay referencias al Carnaval de Barranquilla por hablar del litoral Caribe. Y del litoral Pacífico también invitan como personalidades reconocidas. Aquí hay una periodista de France 24 que fue invitada para este evento, y también algunas danzas del Pacífico. Aquí podemos ver como esas dos referencias de los dos litorales, como el enrutado para el caso del Caribe y el biche para el caso del Pacífico, pues se conjugan un poco para lograr esa reivindicación que están en posicionamiento un poco, que están intentando estas comunidades, porque es una región donde no se ha entendido que hay también población afro de parte, digamos, de los gobiernos. Y también dentro de esas actividades que se realizan actividades como de turbantes, de peinados para las mujeres afrocolombianas.
Otros de los referentes presentes son pues referentes de la diáspora africana o personalidades políticas importantes. Entonces, ya para terminar, quiero un poco hablar cómo en cada fiesta se da un proceso diferente. Entonces hablamos en la ciudad de Cartagena es como una lucha por la memoria de esa participación de los sectores afro en la independencia. En San Andrés y Providencia, que no se reivindicaba África, un poco empieza a aparecer en la escena, y toda esa conexión con el Caribe anglófono para posicionarse contra el centralismo bogotano. Y en el Casanare, el Día de la Afrocolombianidad, haciendo referencia a ambos litorales. Para concluir, entonces diría que las fiestas se vuelven, no solo como vimos, el lugar del mundo al revés, o un frenesí para la población, como para el disfrute de la población, sino que hay escenarios de disputas de diferentes sectores sociales, y digamos que con el auge, o después de la declaratoria del multiculturalismo, hay una visibilidad y una reivindicación de las comunidades afrocolombianas que entran, digamos, también dentro de lo político, o sea, que trasciende la fiesta, pero que el lugar de la fiesta es muy importante para este proceso identitario. Finalmente, lo afro, un poco que pasa de ser un prefijo a volverse como un sujeto, pues se configura de maneras muy diferentes en cada uno de estos contextos de lo afrocolombiano. Entonces hay una diversidad muy grande entre lo que es lo afrocolombiano y las maneras como los procesos identitarios se dan en cada lugar, en lo local. Entonces, en general, pues hay como uso de las pelucas afro, de una vestimenta colorida que rememora ciertas telas africanas, estos gorros o camisas o ropa percibida como africana sin que necesariamente tenga una conexión real, digamos, con los países africanos, sino de la manera como se percibe. Pero también tenemos referencias a deidades yoruba y a personajes de la diáspora africana. Y con eso creo que termino. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias. Gracias, tiempo perfecto. Gracias por